Era la época de la Pascua en Jerusalén, una de las celebraciones más importantes para los judíos. La ciudad estaba llena de peregrinos que llegaban a conmemorar la liberación de sus ancestros de la esclavitud en Egipto. Pero este año, algo mucho más grande estaba ocurriendo. Jesús de Nazaret, un hombre que había atraído multitudes por sus milagros, enseñanzas y por proclamar ser el Mesías, se encontraba condenado a muerte. Los líderes religiosos lo veían como una amenaza y las autoridades romanas, temiendo disturbios, decidieron ejecutar su sentencia. Aquel día, el sol estaba alto, pero el aire se sentía pesado, cargado de tensión. Los soldados romanos, acostumbrados a la violencia, se preparaban para hacer cumplir la ley de manera brutal. Me encontraba entre ellos, en el regimiento encargado de mantener el orden, aunque debo confesar que no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. La crucifixión de un hombre no era nada nuevo para nosotros, lo habíamos hecho muchas veces. Sin embargo, había algo distinto en este caso. Jesús fue azotado, vestido con una corona de espinas y obligado a cargar la cruz que lo llevaría al Calvario. La multitud lo ridiculizaba, lanzando burlas, pero él, en su dolor, no respondía. Su mirada parecía ser distinta. Una paz extraña rodeaba su rostro, como si supiera algo que nosotros, los que lo observábamos, no entendíamos. El peso de su cruz parecía menos que el peso de su condena. Al final, lo levantaron en la cruz, clavando sus manos y pies. Gritó, no de dolor, sino de perdón. Padre, perdona a ellos, porque no saben lo que hacen, dijo. Me quedé allí, observando, sin poder comprender por completo el significado de sus palabras. El tiempo pasó lentamente, y el día se fue oscureciendo a medida que la tortura llegaba a su fin. Era una ejecución más, o al menos eso pensaba yo. Pero había algo que no podía ignorar, el cielo parecía reaccionar, como si el mismo universo estuviera participando en este evento. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos y el sol se oscureció. Algo en mi interior me decía que este no era un hombre común. Pero aún no sabía cuán profundas serían las repercusiones de ese día. El cuerpo de Jesús colgaba de la cruz, inmóvil. Al observarlo, el silencio que envolvía el lugar era casi surreal. En ese momento, el gobernador romano Pilato, queriendo asegurarse de que los 3 hombres crucificados estuvieran muertos antes de caer la noche, ordenó a los soldados que rompieran las piernas de los condenados. De esta manera, no podrían sostenerse más en la cruz y morirían por asfixia. Mis compañeros comenzaron con los 2 ladrones que estaban crucificados a su lado. El crujido de sus huesos resonaba en el aire, pero cuando llegaron a Jesús, algo cambió. Vi como uno de los soldados, un hombre experimentado como yo, se acercó a él con su lanza. Decidieron no romperle las piernas, pues ya parecía muerto. Pero aún había algo que debíamos hacer, algo que asegurara que la condena estaba cumplida. La lanza de hierro se levantó en el aire, y con un gesto rápido, el soldado la clavó en el costado de Jesús. Inmediatamente, algo extraño sucedió. De su cuerpo brotó una mezcla de sangre y agua. En un primer momento, no entendí lo que eso significaba. ¿Cómo era posible? ¿Por qué había agua junto con la sangre? Pero lo más inquietante fue la sensación que me recorrió el cuerpo al ver aquel líquido derramarse. No era solo un acto más de la crucifixión, había algo mucho más profundo en juego. Era como si, al traspasar su costado, hubiera tocado algo más allá de la carne y la sangre. En ese instante, supe que algo grande estaba ocurriendo, pero aún no podía entender la magnitud de todo esto. Es curioso cómo, en medio de la rutina de un soldado romano, uno llega a olvidarse del propósito detrás de lo que hace. La violencia es tan parte de nuestro día a día que llegamos a no cuestionarla. Pero al ver cómo su sangre y agua se derramaban, algo se removió dentro de mí, algo que me hizo dudar de la justificación de mi propia existencia. Era como si este acto, que había sido ejecutado sin ningún cuestionamiento, de repente tuviera un propósito mucho mayor. Y ahí, frente a mí, se estaba escribiendo una historia que cambiaría el destino de todos, incluso el mío. El hombre que había atravesado el costado de Jesús con la lanza, el que había cumplido con su tarea sin dudar, comenzó a ser el centro de mi atención.
Algunos de los soldados murmuraban entre sí, sin mucha consideración, como si nada importante hubiera sucedido. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. Recordé cómo, antes de este día, había sido solo otro soldado romano, desconectado de las creencias y costumbres del pueblo judío. Era mi trabajo ejecutar la sentencia, pero no sentía ninguna conexión real con el destino de esos hombres. Sin embargo, lo que ocurrió después de que traspasamos el costado de Jesús cambió todo. Según los relatos que se contaban entre nosotros, el soldado que había herido a Jesús, conocido en la tradición como Longinos, experimentó algo extraordinario. Algunos decían que, al ver el sufrimiento de Jesús y la forma en que había sido tratado, comenzó a cuestionar su propia vida. Se sintió profundamente arrepentido por lo que había hecho, y su corazón se llenó de un arrepentimiento sincero. En las leyendas cristianas, se dice que, al mirar la muerte de Jesús, se dio cuenta de que había estado delante de alguien mucho más grande que él, más allá de cualquier hombre. Este arrepentimiento lo llevó a un giro inesperado. Longino se convirtió al cristianismo. Pero lo sorprendente no terminó ahí. A medida que el mensaje de Jesús se fue expandiendo, Longinos, quien pasó de ser un hombre violento a un fiel seguidor, compartió la historia de su conversión. Según las tradiciones, incluso fue martirizado por su fe, pero no antes de haber experimentado la salvación. Así, el destino de aquel soldado, que inicialmente solo cumplía con su deber, se transformó en un testimonio de la gracia de Dios. Nunca imaginé que algo tan sencillo como atravesar el costado de un hombre, algo que parecía tan insignificante en ese momento, podría tener un impacto tan grande. La historia de Longino se convirtió en una prueba viva de que incluso los más alejados de la fe pueden encontrar la redención. Un hombre que, sin saberlo, participó en el sacrificio más grande de todos los tiempos, y cuya vida, al final, fue transformada por ese mismo sacrificio.